El ciclo parte hoy con la exposición de ética y moral en la vida ciudadana. El 14 de agosto vamos a hacer un segundo ciclo que va a tener el tema ética y moral en la política y en la economía, para lo cual tenemos ya 4 invitados confirmados, 3 representantes de tendencias políticas y un economista. Y la tercera parte del ciclo va a ser ética y moral en las organizaciones ciudadanas, a la que se va a invitar a algunos dirigentes de organizaciones comunitarias. La idea es irnos empapando en la idea de lo que es la ética y moral, clarificándolo y ver qué nos dicen los políticos, los economistas y qué nos dicen los dirigentes de organizaciones ciudadanas de Valdivia, solamente. La idea es recoger algunas informaciones que ellos entreguen, algunas visiones que ellos tengan, hacer consultas, a lo mejor diferir, como les decía, pero la idea es con absoluto respeto y tolerancia a las personas y a las instituciones. Esa ha sido nuestra norma y la vamos a mantener hoy día. Eso quería informarles mientras tanto, justo con saludarlos y dejar con ustedes al relator que nos va a inducir el tema. Hoy día vamos a conversar sobre la ética, ¿cierto?, en la sociedad actual, cuáles son las definiciones que hoy día se dan, ¿cierto?, en qué contexto también se puede dar la ética. Para eso hemos invitado a 2 profesores, a don Mauricio Calor, profesor de filosofía, y don Mario Carrasco, profesor de lenguaje. Buenas tardes, gracias por su presencia. Bueno, como antes que nada algunas situaciones generales. Como profesor soy un poquitito teórico, me gusta moverme, por eso me voy a parar. A lo mejor van a encontrar algunas deformaciones pedagógicas, como ser repetitivo en alguna situación o ver que realmente ustedes me vayan entendiendo. El trabajo lo hemos estructurado en, digamos, 4 temas. En uno vamos a tratar de entender qué es la ética y la moral para tener unos conceptos más claros. Les aclaro que lo que vamos a trabajar ahora va a ser la base para los trabajos que vienen después. Entonces, cuando ustedes, ojalá puedan venir a la otra charla, tengan claro en qué aspecto cuando vamos a estar hablando de moral y cuando vamos a estar hablando de ética. ¿Ya? Como les dije, lo que vamos a trabajar es la moral y la ética con unos conceptos generales, que es lo que yo voy a tratar de hacer, la evolución histórica que va a hacer Mario y unas características que en general yo creo que sería el hombre contemporáneo. Vamos a partir contando siempre ese bueno cómo comenzó cuando Dios creó el mundo. La historia, como aparecía en la primera foto, ¿no es cierto?, del hombre primitivo, es cómo se generaron en primer lugar las normas, porque si vamos a hablar de moral, que corresponde dentro de un marco que se llama las normas. Nosotros tenemos distintas normas, pero lo que más nos interesa a nosotros ahora son las normas morales. El ser humano desde un comienzo actuaba instintivamente como todo animal, no existía la estructura familiar, digamos, la descendencia se generaba igual que la especie, digamos, como los animales, en forma instintiva, pero no había una estructura familiar. Por lo tanto, normalmente se trabajaba antiguamente lo que llamamos las hordas, ¿ya? Estructurada por alguien que trataba de mantener cohesionado al grupo, pero no había todavía una noción ni siquiera de identidad personal o de conciencia individual. Por lo tanto, éramos sencillamente unos animales más, todavía no teníamos el concepto de racional. Y en esa perspectiva, en algún momento se dieron cuenta que los seres humanos necesitaban del otro para poder sobrevivir. La fundamental aquí era la sobrevivencia. Y en ese sobrevivir se encontraron con que tenían que cohesionarse, agruparse para poder, no sé, poder alimentarse, poder protegerse de los otros animales. Y para eso, coexistencia, decidieron crear algunas, entre comillas, lo que nosotros ya ahora llamamos normas, que son la forma de poder relacionarse los unos con los otros. Ya, en esa actividad grupal que se ahí generó la necesidad de organizarse socialmente para garantizar que todo fuese más productivo, y hay una ley psicológica en el ser humano que es, ¿no es cierto?, el del mínimo esfuerzo, o sea, hacerlo lo más rápido posible y agotarse lo menos que se pueda para poder utilizar toda la energía de lo que significa la sobrevivencia. La organización social se condujo originalmente a establecer mecanismos de control y sanción, ¿ya?, que tenían que regular el comportamiento de ese primer grupo humano, que era necesariamente para poder mantener, insisto, la sobrevivencia. Y estos mecanismos son los que nosotros con el tiempo lo que hemos llamado las normas. Ahora, vamos a entender un poco lo que es la norma moral, este paseíto que lo estoy haciendo así bien rápido para que podamos después distinguir qué es la moral y qué es la ética. La conciencia moral, esto es fundamental cuando vamos a hablar de la moral en el comportamiento humano.
Ahora, en algún momento de este desarrollo humano, el hombre se dio cuenta de sí mismo, o sea, tomó conciencia que existía. Aquí vamos a hablar de dos conciencias, que una es la conciencia psicológica y la conciencia moral. La conciencia psicológica es solamente darme cuenta de quién soy yo. Nada, no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo. Ya, dice nuestra conciencia moral es capaz de juzgar nuestros propios actos. Una vez que ya tomamos conciencia de nosotros mismos, que somos seres humanos, comenzamos también a juzgar los actos en relación, yo creo, en el comienzo con lo instintivo de lo que estábamos haciendo bueno y malo. Y los catalogamos en aquellos que nos producían un beneficio, tanto en lo personal como en el grupal, y los consideramos como buenos. Más adelante vamos a ver cómo nosotros ingresamos a nuestra existencia el concepto de valor, que es muy importante para llegar a esta conciencia moral. Y nos hace sentirnos responsables de lo que nosotros estamos haciendo. De ahí para adelante, el hombre en ese momento se evolucionó, nosotros nos colocamos una mochila agradable pero muy pesada que se llama la conciencia moral, porque podemos engañar a todo el mundo, pero nosotros, a nosotros mismos no nos podemos engañar respecto a lo que son nuestras acciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se generaron, ¿no es cierto?, esta moral? En algún momento de este desarrollo de la humanidad, el ser humano se dio cuenta de que había ciertas situaciones, obviamente me imagino en un comienzo totalmente concretas y materiales, de que algunos elementos me servían para algo, a lo mejor para cultivar, para cosechar, para defenderme, etc. Y comencé a darles un valor. Esa herramienta o esa arma en algún momento yo le di un valor y la cuidé, ¿ya? Y la consideré como mía e importante y necesaria. Y comenzamos a desarrollar una serie de valores respecto a lo que son la parte de sobrevivencia instrumental, y lentamente en la evolución también nos dimos cuenta de que había ciertos comportamientos que yo los consideré como valiosos. A lo mejor el compartir un trozo de carne, a lo mejor compartir un poco de fuego con los otros, me produjo otra valoración que no tenía que ver con las cosas materiales, pero lo coloqué en un nivel de que para el ser humano era importantísimo eso que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, los valores son todas aquellas cosas que creemos importantes para nuestra vida. Nosotros, en la medida que vamos desarrollando estos valores, también vamos desarrollando una escala de prioridad, que es lo más importante para mí como vida personal, y insisto, yo tomo mi vida personal, pero todo esto tenía que partir con el grupo, ya en mi relación con el otro. Si las decisiones que tomamos son afines a los valores, como dice ahí, nos sentimos satisfechos y felices, y de lo contrario, nos vamos a sentir mal y vamos a llevar a una fuerte sensación de infelicidad. Ya, una vez vistos los valores, entonces, tenemos que el ser humano en algún momento de desarrollarse, comenzó a desarrollar ciertas normas de comportamiento, en forma, digamos, yo diría casi inconsciente, para poder sobrevivir, y esas normas las fueron respetando, desarrollando, pero en la medida que evolucionó tomó conciencia de su ser, quién es un ser distinto a los demás, y fue desarrollando con estos valores una conciencia moral respecto a lo que ellos hacían bueno o malo. Los valores humanos son los que llevan a la persona a defender y crecer su dignidad. ¿Ya? Son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra naturaleza como persona. O sea, los valores son netamente humanos. ¿Ya? El objetivo de los valores humanos es que nosotros nos desarrollemos integralmente como seres humanos. Aún así se escogió los valores humanos una decisión personal. Ahora, ¿por qué es una decisión personal? Y aquí es donde vamos a entrar nosotros a repasar un poquitito lo que es el valor moral y lo que es moral y ética. ¿Ya? Si bien es cierto, hay una moral, ¿ya? Una norma moral, no es obligación de que todos los seres humanos la acaten. Nosotros estamos llenos de normas morales, implícitas y algunas un tanto explícitas, pero que cada uno de nosotros tiene la facultad de aceptar o no aceptar. Y eso hace la diferencia en lo que para nosotros viene siendo la ética y la moral. Vamos entonces ahora a la moral y la ética. Entonces, como dijimos antes, la moral se define como los acuerdos o normas de convivencia social que son estrictamente necesarios para la coexistencia. Obviamente ya estamos hablando de una evolución posterior de seres de mayor evolución, ¿ya? Establecimos en una sociedad tiene una influencia muy poderosa en cada ser humano. O sea, las normas morales realmente son importantísimas en el comportamiento humano, y por eso hoy en día existen grandes problemas cuando comenzamos a hablar de ellas, cuando la colocamos en diferentes ámbitos del ser humano, político, social, gremial, y en todas nuestras acciones. Cuando comenzamos a colocar lo que son las normas morales, tenemos un gran conflicto hoy en día, porque como no son necesariamente aceptables, pero están, hay muchas personas que sencillamente no las toman.
O sea, todas las normas tendían a que todos los seres humanos gozasen de ellas en beneficio no solamente de la sobrevivencia, sino que del desarrollo del ser humano. Y esa es la gran diferencia que ha tenido en la evolución, lo que ha significado la norma moral, que ahora ya no es por el bien común, sino que se ha estado cambiando por un bien individual. Ya, y lo que se caracteriza es que la norma moral, como dice ahí, viene de afuera. O sea, es como impuesta, no es que yo la haya elaborado, que vamos a ver más adelante, a diferencia de la ética, que sí la ética viene de mi interioridad, viene desde mi propio yo interior, el aceptar y desarrollar una ética. Pero la moral son todas las normas que vienen de afuera y que se me sugieren o se me imponen en algunas situaciones que yo debería cumplir. La ética, ahí voy a dividir dos éticas. Está la ética filosófica que generaron los griegos, que tiene toda una estructura, que es, ¿no es cierto?, analizar el porqué el comportamiento moral del hombre, la fundamenta y la cuestiona. Nosotros, a ver si me entienden, cuando hablamos de ética y de moral, un ejemplo bien básico, vamos a la familia. Todo espacio donde nos reunimos es un mundo moral. Aquí hay un mundo moral. Y hay ciertas normas que nosotros debemos respetar y compartir. En la casa es lo mismo, hay un mundo moral. Ahora, ¿cuál es la moral? Todas las normas que los padres colocan hacia los hijos o que tienen de convivencia en la familia. Esa es la norma moral. ¿Ya? ¿Cuál es la ética dentro de ella? Cuando yo como persona cuestiono esa norma y o la fundamento. ¿Me explico? Si yo como padre tengo norma moral de que ninguno de mis hijos puede llegar después de las 3 de la mañana a la casa de una fiesta, es la norma, ¿ya? Dentro de ese mundo moral. Pero si mi hijo me dice, pero papá, ¿por qué a las 3 y todo el mundo llega a las 4 o 5? Está haciendo ética, porque está cuestionando la norma, está analizando, la está pasando por su razonamiento, ¿no es cierto? Y está entrando en un análisis de él, entonces está haciendo ética. Ahora, si yo como papá le digo, hijo, las razones de esto son esta y otra, ¿ya? Que no te asalten, que no te pasen un accidente, todas las razones que nos vamos a poner, también eso es ética porque yo estoy fundamentando cuál sería, ¿no es cierto?, la razón por la cual yo he puesto esa norma dentro de mi mundo moral, en este caso, que es la familia. Entonces, normalmente, a veces se trata la ética y la moral como lo mismo. Y yo les explico esto, porque les insisto, esto es como una base, un sustrato para las conversaciones posteriores, para cuando vengamos a escuchar, ¿no es cierto?, a los economistas, a los políticos, a los dirigentes, tengamos claro bajo qué conceptos nosotros nos vamos a referir y no entrar a confundir estos conceptos, porque yo lo he leído en el libro, lo he escuchado y no está muy claro. Entonces, la idea cotidiana, ahí como dice, constituye una reflexión sobre el hecho moral. Busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro. Surge en la interioridad de la persona que, a diferencia de la moral, de la norma, que viene de afuera, la ética viene de adentro. En mi análisis personal, el más estricto, el más complicado, porque pasa por el análisis de mi racionalidad, de mis valores, de mis principios y la visión que tengo yo respecto a la vida. Mauricio mencionó un elemento, un recurso que va a ser importante en la primera etapa, que va a ser de la moral primitiva, y tiene que ver con la colaboración. Si tenemos que pensar en la especie humana, en su inicio, vamos a retroceder varios miles de años atrás. Sin embargo, cuando nos imaginamos al hombre primitivo, nos imaginamos directamente o al simio que todavía vive en los árboles, o nos vamos a imaginar a este hombre en las cavernas. Pero a nosotros lo que nos importa es reconocer desde la moral primitiva al hombre dentro del inicio de su proceso de hominización. En otras palabras, cómo su conciencia o el perfeccionamiento de su cerebro empieza a generar cambios de raciocinio. Eso es lo que nos interesa. El hombre, en su proceso de hominización, perfecciona su cerebro, lo cual le va a permitir también adaptarse a un nuevo escenario. Porque la selva se empieza a ver reducida, principalmente por una necesidad de alimentación. Esta necesidad de alimentación lleva a que el simio baje, descienda y empiece a explorar su entorno. Y en esta exploración se ve la necesidad de agruparse, como bien dijo Mauricio, porque sus capacidades no son las óptimas para defenderse de las demás especies. En este perfeccionamiento, que es mucho más abrupto que la evolución anatómica, si nos tenemos que imaginar a este simio encorvado que con los años empieza a caminar derecho, no ocurrió de un día lunes a un día martes, ocurre
bajo un proceso de evolución mucho más amplio. Pero el proceso de perfeccionamiento cerebral va a ser un poco más abrupto debido a este cambio de pasar de una dimensión a otra. Vamos a ver utensilios, herramientas, pequeñas armas que le van a permitir poder adaptarse en este medio diferente. La moral primitiva entonces es consuetudinaria, es decir, se mantiene a la fuerza de la costumbre. ¿Qué necesidad primordial va a tener este ser humano primitivo? No va a ser el egoísmo, porque si no, no va a sobrevivir, el hombre solo no iba a poder subsistir. Tiene que colaborar en la medida en que la tribu o el grupo se ve beneficiado, ya sea por seguridad, ya sea por alimento. Por lo tanto, esa idea tan simple como la costumbre la podemos llevar incluso a la realidad doméstica, en donde los pequeños hijos, los primeros hijos, empiezan a aprender de sus padres una regla tan simple como la solidaridad con sus hermanos, el aprecio, el cariño por los demás. En un segundo punto, cuando hablamos de una etapa fundamental en la historia, va a ser ya la antigüedad clásica, concentrada en el contexto de la historia grecolatina. Y aquí hay también un sesgo, porque nos vamos a concentrar solamente en la perspectiva de lo que ocurre en la tradición europea hacia Occidente. Por lo tanto, aquí podemos tener un límite que hay que reconocer. Desconocemos también la visión ancestral de las demás culturas. Vale la pena destacarlo. La moral en la antigüedad es la que se desarrolla en la cultura grecorromana a partir del siglo V a.C., hasta los inicios del cristianismo, y se caracteriza por el surgimiento de la esclavitud y la propiedad privada. Aquí hay dos polos bastante opuestos. Por un lado, los esclavos, y por otro lado, el hombre libre, que va a ser el poseedor. ¿Y por qué son dos polos tan opuestos? Por un lado tenemos al esclavo, que va a ser propiedad, va a ser instrumento de otro. Y en segunda instancia vamos a tener al hombre libre, que es propietario también de la razón, va a ser considerado hombre. Por lo tanto, quien va a tener propiedad moral también va a ser el hombre libre. Y lamentablemente, para las presentes, la mujer tampoco está considerada. Por lo tanto, lo que va a primar en este sentido va a ser, desde la moral de estos hombres libres, va a ser el civismo. Dar énfasis al rol que tiene el ciudadano en relación al Estado. Conceptos bastante más complejos. Los esclavos son considerados como simples instrumentos al servicio de los hombres, libres. Al igual que los esclavos, la mujer es menospreciada por considerársele inferior, cosa que duró bastantes siglos después. La moral imperante es la desarrollada por los hombres libres, cuyas virtudes tienden a exaltar el espíritu cívico, la fidelidad al Estado, el heroísmo y el valor en la guerra, cosa que también conocemos ya desde las antiguas obras literarias, que exaltaban la figura de sus héroes, que exaltaban la figura del territorio. Esta moral propia de la sociedad esclavista encuentra su justificación, como ya mencioné, en algunos escritos que son muy conocidos por nosotros desde nuestra cultura occidental y literaria, perteneciente a algunos como Aristóteles. En la sociedad feudal hay un poco una réplica de todo esto. Y digo réplica porque, si bien los esclavos empiezan a desaparecer de alguna manera, también se empiezan a transformar. Y el esclavo se convierte en un vasallo. Y este hombre libre, que es propietario, actualmente lo vamos a conocer luego como el señor feudal. Consecuencia también de la segregación del antiguo imperio romano. El individuo también en una dicotomía, dos polos muy marcados. Por un lado vamos a tener el vasallo, que va a ser sirviente de, y va a ser subyugado, no solamente por propiedades, no solamente por la subvención de los terrenos, también va a ser un subordinado a nivel intelectual, a nivel moral. ¿Por qué así? Porque quien va a propagar la moral va a ser el señor feudal. El código moral de los caballeros tiene exigencias como las siguientes: actitud y lealtad,
Debe proteger a los pobres para que los ricos no los opriman y sostener a los débiles para que los fuertes no los humillen. Desde alejarse de cualquier lugar donde habite la traición o la injusticia. Parece casi una breve descripción de Don Quijote de la Mancha. Una característica importante y que no se puede obviar es la subordinación a la religión. Para nuestro contexto de historia, principalmente de origen cristiano. Y esta subordinación sabemos que es absolutista, incluso en un rol inquisidor, y que va a perdurar por varios siglos. En la sociedad moderna, ideales como la libertad, la tolerancia y el progreso van a marcar e instaurarse dentro del desarrollo de las nuevas civilizaciones y los centros cívicos de nuestra civilización. Estas virtudes van a estar relacionadas, como se menciona acá, a un espíritu capitalista que comienza a advertirse a finales del siglo XV. Por lo tanto, lo que se reiteraba en un momento reciente es que si bien el principio colaborativo lleva bastantes siglos atrás, aquí empieza a cambiarse por un fin de concretar y reunir riqueza. Históricamente podemos citar en esta época el descubrimiento de un nuevo mundo, en el cual sabemos y conocemos que el descubrimiento de América se impulsa por un cambio paradigmático. Se intenta reescribir la historia de nuestra visión planetaria a una circular perfecta y no plana como se manipulaba en la época. Y se fue impulsado por un cambio paradigmático. Sin embargo, sabemos que también el afán principal desde la corona española fue una expansión territorial, fue a encontrar canales que permitan que económicamente sean fructíferos para España. El objeto principal de la acción humana es la búsqueda de la riqueza y esto repercute también en la moral. No solamente parte del siglo XXI. Nos podemos retroceder bastantes siglos como se menciona. La doctrina principal es la doctrina del progreso mediante la razón desaloja la idea de la edad pretérita con su noción del pecado original. La ciencia principalmente aquí va a ser un instrumento para el hombre de la época y va a ganar terreno por sobre la religión. Por lo tanto, las nuevas ideas de este hombre civilizado va a dar origen a lo que más adelante vamos a conocer en la época contemporánea sobre la investigación, la experimentación. Entre las virtudes más estimadas por la sociedad burguesa va a estar la honradez, la laboriosidad, la fidelidad conyugal, el patriotismo, etc. Dentro de la edad moderna vamos a reconocer de que este espíritu y estas virtudes van a inspirar también los ideales de los intelectuales e independentistas que surgen en Europa. Ideales y principios que van a trascender también en este nuevo mundo, en las Américas. Van a trascender estas virtudes y principios para dar libertad e independencia a estos nuevos estados. Ya en la época moderna veíamos ejemplos de cómo la visión del hombre por el progreso, la utilización de la ciencia en beneficio del hombre, va a dar pie a que en la edad contemporánea se va a poder reconocer cómo la investigación va a permitir que la experiencia gane más terreno que solamente la teoría. Van a ser también los sentidos o las sensibilidades que nos van a permitir a darnos más respuestas que solamente el conocimiento anterior. Va a haber un cuestionamiento sobre las visiones clásicas igual. Se abandonan los sistemas de valores que antes fueron absolutos y definitivos y solo se acepta a aquellos que han sido investigados y experimentados personalmente, siendo la experiencia personal la norma para cada uno. Por lo tanto, en esta panorámica que hemos visto hasta ahora, quiero hacer una pausa, también nos permite reconocer por qué estamos aquí reunidos, por una razón de reflexionar, pensar, cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, cuestionar qué es lo que estamos pensando. Y esa necesidad, esa inquietud, está presente en nosotros no solamente por la época histórica, también por una necesidad de pensamiento. Sin embargo, para la época contemporánea podemos ver
esto fuera de estas paredes no está presente de manera absoluta. Como se dice en el último párrafo, se valora más los hechos que el pensamiento. Esa fluidez o esa necesidad de velocidad, de lo inmediato, de lo cómodo, el confort y el bienestar, es un énfasis que genera también una concentración en lo material, en el consumo, que se propaga en amplios niveles. Por lo tanto, existe una moral que es consumista. Todo es provisional. De ahí que el hombre viva en la superficialidad. Podríamos cuestionar si esto requiere una necesidad de detener un poco las cosas. Sin embargo, la necesidad que existe presente hoy, más desarrollada, se concentra en las cosas que podemos vivir de manera inmediata, por sobre la reflexión, por sobre el pensamiento. De ahí que sea tan importante que actualmente hagamos una reflexión, como se ha hecho también por los participantes, de cuestionarnos lo que estamos pensando. Este cambio y la caducidad aparente de los valores genera un tipo de ser humano que relativiza y sospecha de su sistema social. Un sistema social que ha ido evolucionando desde la primitiva esclavitud al feudalismo y más adelante a las nuevas independencias y actualmente a un proceso cada vez más grande de globalización, de aldea global. Sin embargo, las grandes consecuencias de esta pérdida o desconocimiento de los valores se va a generar en las crisis como guerras, el hambre, los problemas mundiales, que hacen que el ser humano pierda también confianza en sí mismo o desconfianza en su existencia. El crecimiento de la densidad de población viene acompañado de un debilitamiento de las relaciones sociales, no solamente en los grandes núcleos cívicos del mundo, sino que también en las pequeñas localidades. Ahora, yo voy a terminar esta charla con algunas... dice características del ser humano actual. Son algunas características, no son todas, tienen muchas características que esta transformación ha hecho. Quiero recordar un poquitito nada más el gran cambio que vivió el ser humano fue de la Edad Media a la Edad Moderna. De un sistema, ¿no es cierto?, teocéntrico, feudal, donde se trabajaba con el trueque y donde estaba unida la familia en la aldea, sirviéndole obviamente al señor feudal y al papa, pero había una cohesión. Las personas en ese tiempo tenían, digamos, su trato sociocultural familiar, con sus tradiciones, sus costumbres, etc. Pero con la llegada de la Edad Moderna, ¿no es cierto?, y comienza la urbanización, toda esta gente se traslada a lo que significa la formarse de las primeras grandes urbes y comienzan a perder, como más adelante, su trato sociocultural y las costumbres que lo predominaban, haciendo un cambio también moral y de comportamiento que fue acrecentado por el cambio del trueque por el dinero, generando un sistema, ¿no es cierto?, de fábrica, de capitalismo, donde tanto la mente como el comportamiento humano ha tenido hasta ahora, con el nuevo modelo económico que creció demasiado, un cambio de comportamiento que ha sido totalmente distinta, esta evolución y muy, digamos, vertiginosa, que ha hecho de que esos valores y esa moral que se generó, ¿no es cierto?, con la ilustración y que se buscó el humanismo y el hombre en pos del hombre y de su desarrollo, se fuese perdiendo en unos pocos siglos a una deshumanización yo decía, cuando partimos con los primitivos, el bien, digamos, el trabajo era por el bien común. Todo lo que hacía era para que todos disfrutáramos, pudiésemos vivir, comer, abrigarnos y tener más o menos las mismas cualidades. Incluso cuando se casaba se repartía todo lo ello en partes igual, ¿ya? Pero cuando apareció ya el dinero y apareció esta nueva estructura, cambió totalmente la visión que teníamos respecto a lo que significaba el comportamiento humano de ahí en adelante. Ahora, una de las características en general, ahora voy a hablar un poco de la época contemporánea, es la falta de interioridad. El ser humano ya no se vuelca a sí mismo. Es un gran problema porque nos hemos mostrado a una situación hedonista, ¿no es cierto?, de placer personal. Hoy en día la gente tiene miedo de sentarse un rato consigo mismo en el living a conversar de sí mismo, a ver lo que está haciendo. Es más, hay mucha gente que busca más horario de trabajo y no tanto por lo económico, porque hace estar en la casa e inventan cosas para hacer. Porque como decían los antiguos filósofos, el mayor, digamos, elemento que uno puede hacer pensar es el ocio, pero el ocio productivo. Y cuando uno se sienta en el living de su casa y no hay televisión prendida y no hay radio, nos obliga a pensar. Y el pensar y reflexionar nos obliga a quitarnos, ¿no es cierto?, la coraza que tenemos frente al mundo y ver quiénes realmente somos y ver qué estamos haciendo.
Y desagradable es mirar hacia atrás y ver que lo que estamos haciendo no es lo que queremos. Por eso es importante realmente sentarse en el living de la casa, en tranquilidad, en su sala de reflexión y ver qué es lo que estamos haciendo. Hoy en día el hombre no quiere hacer eso, está alejado totalmente de lo que significa el diálogo consigo mismo. ¿Ya? Que sucede al lado, ¿no es cierto?, de las religaciones. O sea, religaciones cuando nosotros estamos unidos con nosotros mismos, con los demás, con el universo, con la deidad, con todo, nosotros nos conectamos y formamos parte de un todo. Ahora no, con esta individualidad estamos un poco, digamos, muy perdidos en esta situación y no tenemos conexión con nada, a veces no tenemos ni conexión con la familia. Nos sentamos, llegamos a la pega, prendemos el televisor y nos desconectamos del mundo. ¿Ya? Y muchas veces a nosotros nos dejan el cargo de ser papá, mamá, psicólogo, etc. Eso ya, hay un proyecto sentido íntimo, intuitivo y tradicional de los valores que le hacían antes, que era un poco lo que yo les comentaba. Otra también, que lo que les comentaba yo por este producto, es desarraigado. Hoy en día todo el mundo trata de escapar de su núcleo e irse a la urbe. ¿Ya? Yo lo veo como profesor, por ejemplo, con mis alumnas que son internas y que vienen de comunas y llegan a un lugar donde tienen otra comida, otros horarios, otros rituales y han perdido todo su sustrato sociocultural que los mantenía. Eso pasó también con la urbanización. El hombre, al trasladarse a las grandes urbes, perdió todo aquello que le daba su identidad y al quedar vacío necesitó tomar otras, digamos, creencias. Y aquí aparecieron los grandes líderes espirituales que dijeron: no, yo tengo la verdad, síganme. Y ustedes vieron en Guyana que se suicidaron 300, ¿no es cierto?, otros que se suicidaron porque detrás del cometa Halley venían las naves espaciales y le creyeron. Y creemos todo lo que nos cuentan porque hemos perdido nuestra creencia en nosotros mismos, nuestra, digamos, el entendernos como seres.